La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor, para no caer en error, en doctrinas del engañador. Crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga una vez más en esta nueva semana. Bienvenidos a su programa número 75 de La Verdad en Amor, aquí con su servidor Willy Alvarenga. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar al tanto de las lecciones que semana tras semana se presentan aquí en La Verdad en Amor. Y pues gracias a Dios que nos da la oportunidad y esta hermosa bendición de poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Padre Celestial, llegar hasta sus casas con el mensaje de la palabra de nuestro Padre Celestial. Así que es mi oración y mi deseo ferviente que estas lecciones estén siendo de gran bendición para cada uno de ustedes. ¿Recuerda usted el título de la serie que estamos estudiando semana tras semana? Espero en el Señor que sí se acuerde. Pero si no se acuerda, no se preocupe. Estamos considerando una serie basada en el Evangelio según Juan, en este hermoso Evangelio, conocido como el cuarto Evangelio, 21 capítulos, 879 versículos. Su tema central es presentar a Cristo como el Hijo de Dios, como el poseedor de la naturaleza divina. Así que es un gran privilegio y una gran oportunidad poder hablar acerca de este hermoso evangelio. Y bueno, estamos presentando esta serie donde estamos conociendo a Jesús como el apóstol Juan lo presenta en este hermoso evangelio. Así que vamos a continuar entonces observando a través del texto cómo es que podemos observar a nuestro Señor Jesucristo. Y así que en el capítulo 3 de los primeros 12 versículos podemos aprender de Jesús, o podemos ver a Jesús como el gran maestro divino, como el gran maestro divino. En los primeros versículos, los primeros 12 versículos, podemos notar cómo Jesucristo lleva a cabo una conversación con Nicodemo, un fariseo. Y vamos a leer estos textos para ver qué es lo que se nos presenta aquí en la palabra de Dios. Dice el texto: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto?
de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Así que podemos ver en esta sección a Jesús como el gran maestro divino, aquel que vino a la tierra para enseñarnos la palabra de Dios, para enseñarnos el medio a la salvación. Y aquí platicando con Nicodemo, le enseña, y ahora primeramente reconozcamos esto, vemos aquí a Nicodemo reconociendo que Jesús es un maestro de Dios, de parte de Dios, un maestro divino que ha venido para enseñar, para impartir información y enseñanza de parte de nuestro Padre Celestial. A la misma vez podemos ver cómo Nicodemo, como fariseo, como principal de los judíos, reconoce las señales que Jesús estaba haciendo. Dice aquí el texto, la última parte del verso 2, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Si se fija cómo Nicodemo, siendo un principal de la sinagoga y siendo también, ¿verdad?, pues un principal de los judíos y un fariseo, cómo reconoció de que Jesús estaba llevando a cabo señales. Esto nos ayuda a entender de que los demás fariseos también entendían estas cosas. Sin embargo, muchos de ellos no quisieron, ¿verdad?, pues confesar a Jesucristo, no quisieron creer en Jesús. Pero bueno, Jesucristo, como el gran maestro divino, viene, ¿verdad?, pues, y enseña, imparte una vez más conocimiento acerca de la salvación, que es el tema de más importancia el cual pudiéramos estudiar. Jesucristo, ¿verdad?, pues le dice a Nicodemo, de cierto te digo, o en el texto griego, amén, amén, te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ahora, Jesucristo está impartiendo esta enseñanza espiritual. Está hablando acerca de esta salvación. Sin embargo, las palabras que Jesús está utilizando no son entendidas desde un punto de vista espiritual por parte de Nicodemo, sino más bien Nicodemo está tratando de interpretar estas palabras, o está tratando de entender estas palabras desde un punto de vista terrenal. Por eso encontramos la reacción por parte de Nicodemo, versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esto es típico, hermanos y hermanas, de lo que sucedió cuando Jesús impartía información, enseñanzas. Cuando Jesús hablaba, Jesús siempre estuvo en un modo espiritual, en una manera espiritual. Y las personas trataban de entender las cosas desde un punto de vista terrenal, desde un punto de vista físico. Usted recuerda en el capítulo 2, esto lo vimos la vez pasada, cómo Jesús, en la purificación del templo, Jesús dijo, destruid este templo y en 3 días lo levanto, lo reedificaré. Y bueno, los judíos entendieron que Jesús estaba hablando de destruir literalmente el templo y volverlo a construir. Sin embargo, el texto pues nos aclara, el autor original, el apóstol Juan, nos dice que Jesús se estaba refiriendo al templo de su cuerpo, algo que los discípulos recordaron después y entendieron mejor después cuando Jesús resucitó de entre los muertos. Así que una vez más Jesús está hablando de cosas espirituales y la gente está entendiéndolas desde un punto de vista terrenal. En el capítulo 4, también recuerdo, les mencioné acerca de esto. En el capítulo 4, Jesús, platicando con la mujer samaritana, le dice, el que beba de esta agua, de este pozo, tendrá sed una vez más. Pero el que beba del agua que yo le daré, dice, nunca más tendrá sed. La mujer entonces
en vez de interpretar, la mujer samaritana, en vez de interpretar las palabras de Jesús desde un punto de vista espiritual, ella se va con la interpretación literal, terrenal, y luego por eso fue su reacción. Señor, dame de esta agua para que no tenga que venir hasta este pozo y tener que sacarla de ahí. Ella estaba interpretando las palabras de Jesús desde un punto de vista, una vez más, terrenal. Jesús está hablando de cosas espirituales. Y bueno, entonces, cuando vemos esto, pues esa es la manera de cómo lo interpretó Nicodemo, desde un punto de vista terrenal. Y las cosas no han cambiado. Cuando se hablan de cosas espirituales, muchas veces las personas no entienden la enseñanza espiritual, ¿verdad? Que se presenta, ¿verdad? Pero bueno, dice el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El nacimiento físico es una cosa, el nacimiento espiritual es otra cosa. Yo estoy refiriéndome al nacimiento espiritual, ¿verdad? Dice el versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí está Jesús impartiendo esta enseñanza como el Maestro Divino, impartiendo esta enseñanza acerca de la salvación, acerca de la importancia de nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Obviamente era pues una enseñanza acerca de la salvación. Y la interpretación que se le ha atribuido a lo que es el agua y del Espíritu, agua, pues el elemento que Dios ha escogido para poder consumar la obediencia en las aguas del bautismo. Recuerden que Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:16. El agua es necesaria porque ahí es donde se puede llevar a cabo la semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4, al igual que Colosenses capítulo 2 y versículo 12, donde se habla de una sepultura, donde se introduce la persona, se sumerge la persona en el agua para cumplir con la semejanza de la sepultura. Entonces, está hablando aquí, ¿verdad? Pues del nacimiento espiritual del agua y del Espíritu. Así que agua, referencia al bautismo, una enseñanza clara y precisa en el Nuevo Testamento. Y el Espíritu, obviamente, ¿verdad? Pues tiene parte en lo que es el nacimiento espiritual. Hechos 2:38, Hechos 5:32, Romanos capítulo 8. Muchos pasajes en el Nuevo Testamento mencionan, ¿verdad? Pues el Espíritu Santo como conectado, relacionado a la salvación. Así que, una vez más, está hablando acerca de esta información, de este nacimiento espiritual. Ahora, el gran maestro divino, dice, puede que tal vez no entiendas perfectamente este nacimiento espiritual. Algo que probablemente ya en el día de Pentecostés, un poco de tiempo después, cuando ya Jesús había resucitado entre los muertos y ascendido al Padre, puede ser el caso que Nicodemo ahora sí entendió de una mejor manera el nacimiento espiritual a través de las enseñanzas de los apóstoles, ¿verdad? Pero vemos aquí cómo Jesús le explica esas cosas a Nicodemo y utiliza una ilustración para poderle comunicar a Nicodemo acerca de ciertas cosas que podemos entender acerca del nuevo nacimiento. Él le dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es posible que no entendamos perfectamente cómo opera todo esto, cómo se lleva a cabo todo esto de la salvación, la enseñanza de la salvación. Probablemente no entendamos todas estas cosas, ¿verdad? Pues al 100%, pero el texto del verso 8 nos ayuda a entender de que podemos entender algunas cosas
acerca de lo que es el nuevo nacimiento. Así como podemos entender algunas cosas acerca del viento, así podemos entender algunas cosas acerca del nuevo nacimiento. Déjeme le ilustro de esta manera. Por ejemplo, ¿recuerda usted el día cuando fue bautizado? ¿Recuerda usted ese hermoso día, la fecha, la hora, cuando usted fue sumergido en las aguas del bautismo? Y bueno, si usted recuerda esa fecha, pues gracias a Dios por ello. Ese es el día de su cumpleaños cuando usted nació de nuevo. No hay que olvidar esa fecha, mis amados hermanos. Pero cuando fuimos bautizados para el perdón de nuestros pecados, fuimos sumergidos en las aguas del bautismo. Ahora, ¿en qué preciso momento, en qué preciso segundo se llevó a cabo el perdón de nuestros pecados? Cuando tocamos el agua, cuando fuimos sumergidos completamente en el agua, después de la fracción de un segundo, después de 2 segundos debajo del agua, ¿cuándo fue que se llevó a cabo el perdón de pecados? ¿En qué preciso momento? No lo sabemos con exactitud en cuanto al tiempo. Si fue al segundo número 2 o al tercer segundo después de que estábamos debajo del agua, no lo sabemos. Esto es algo que sucedió espiritualmente. Eso es algo que nosotros sabemos que sucedió porque la palabra de Dios nos enseña que el bautismo es para recibir el perdón de nuestros pecados. Así que no, una vez más, no sentimos algo místico donde usted salió de las aguas del bautismo y de repente comenzó a temblar o comenzó a sentirse medio raro por causa del perdón de pecados que acaba de recibir. No, fue algo que sucedió en nuestra mente donde sentimos en nuestra mente y reconocimos en nuestra mente y corazón que nuestros pecados fueron perdonados, porque eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, la palabra de Dios también nos enseña en Colosenses capítulo 1, versículo 13, que fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Ok, entonces, ¿cuántos de nosotros en realidad sentimos que fuimos movidos y trasladados al reino de nuestro Señor Jesucristo, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Todo eso se llevó a cabo espiritualmente. Nadie sintió que fue levantado para ser llevado a cierto lugar. Todo esto tiene que ver con algo espiritual, con conceptos espirituales. Sabemos que fuimos trasladados al reino, sabemos que fuimos añadidos al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo, porque eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Puede que no entendamos perfectamente todo lo que conlleva el nuevo nacimiento, pero de algo podemos estar plenamente seguros, mis amados hermanos, y es que una vez más podemos entender ciertas cosas que sí sucedieron en el momento que obedecimos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos entender algunas cosas acerca de la salvación. En cierta ocasión, el hermano Thomas B. Warren, cuando tuvo su debate con Anthony G. Flew, uno de los ateos más famosos allá en los 70s, el hermano Warren presentó básicamente 3 opciones para aquellos agnósticos que dicen que no podemos estar seguros de nada, que no podemos estar completamente seguros de nada. Y a estas personas usted le pregunta, ¿está seguro? Completamente. Una contradicción lógica, ¿no cree usted? Pero bueno, las 3 opciones son esta. Conozco todas las cosas. Opción 1. Opción 2. Conozco nada. Y opción 3, conozco algunas cosas. ¿Cuál de esas 3 opciones escogería usted? ¿Conozco todas las cosas? Yo creo que no, porque hay cosas que usted no sabe, cosas que no conoce. ¿Qué acerca de la opción número 2? Conozco nada. Tampoco puede seleccionar esa opción, porque ¿cómo sabe que no conoce? Porque el momento que usted dice no conozco nada, entonces ya conoce algo, y esa es una contradicción lógica. Es como decir, no hablo ninguna palabra del idioma español,
¿Y qué es lo que acabo de mencionar ahorita? Acabo de pronunciar palabras en español. Esa es una contradicción lógica. Pero ¿qué acerca de la tercera opción? La tercera opción dice, conozco algunas cosas. Usted y yo, el maestro, a través de este verso 8, nos muestra, nos enseña, el maestro divino nos enseña que podemos conocer algunas cosas acerca de la salvación, acerca del nuevo nacimiento. Y de ello podemos estar completamente seguros. Así que gracias a Dios por ello, ¿verdad? Entonces podemos ver a Jesús en los primeros 12 versículos como una vez más el maestro, el gran maestro divino, ¿verdad? Pues que nos enseña, ¿verdad? Pues en gran manera la palabra de nuestro Padre Celestial. Pero también en el versículo 13 podemos ver a Jesús como el omnipresente. Así es, vemos a Jesús como el omnipresente. Note lo que dice aquí el texto en el verso 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Leyendo de la versión Reina Valera 1960. Note cómo dice que el texto, el Hijo del Hombre descendió del cielo, y luego a la misma vez dice, está en el cielo. Ese es uno de los pasajes claves a través del Evangelio de Juan que muestra la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Aquí podemos ver a Jesús como el omnipresente. Recordemos que Jesús tuvo dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Jesús fue 100% humano, 100% deidad. Tuvo esas dos naturalezas. Y en su naturaleza divina, Jesús, ¿verdad? Pues se es presentado aquí en este texto como el omnipresente. Él puede estar en todas partes porque posee la misma esencia, la misma naturaleza divina como el Padre. Así que pues este es algo muy grande que podemos entender también y aprender aquí en este Evangelio según Juan. Recuerde que hay pasajes claves a través de lo que es el Evangelio de Juan que nos ayudan a ver la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegue a esos pasajes, subráyelos y póngale al lado de su Biblia en el margen, póngale aquí, ¿verdad? Pues deidad de Jesús. Y así de esta manera usted puede identificar esos textos, ¿verdad? Pero también en lo que son los versículos 14 al 17, podemos ver a Jesús como el que expresa el supremo amor de Dios, el supremo y verdadero amor de Dios. Jesús es el que expresa este gran amor que Dios nos tiene a nosotros los seres humanos. Dice el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera, es decir, así como de esta manera de cómo Dios salvó al pueblo de Israel en aquel tiempo, en Números, al levantar esa serpiente, de la misma manera, a eso se refiere la frase, porque de tal manera, de la misma manera, una vez más, vemos cómo Dios levantó a su Hijo en esa crucifixión, levantó una vez más a su Hijo, dio a su Hijo en sacrificio para una vez más mostrar su gran y profundo amor y supremo amor por nosotros los seres humanos. Dice el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que vemos una vez más cómo Jesús es el que expresa ese profundo y verdadero amor por parte de Dios. A Jesús venir a este mundo y estar dispuesto a morir por nosotros, ahí vemos el gran amor de Dios para con nosotros. Dice, ha dado a su Hijo unigénito, es decir, su Hijo único en calidad, único en naturaleza, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Estuvo dispuesto el Padre a dar a su Hijo
para que todo aquel que continúe creyendo en Jesús, es decir, aquel que obedezca a Jesús, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ofrece la vida eterna a través de su Hijo Cristo Jesús, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo grande, hermanos, que podemos ver de cómo en la persona de Jesús, en el sacrificio de Jesús, en la vida de Jesús, podemos aprender acerca del gran amor que Dios nos tiene, hermanos. Estuvo dispuesto a dar su vida en la cruel cruz del Calvario, y ahí se muestra el amor de Dios para con nosotros. ¿Cuántos no recordamos ese hermoso y clásico pasaje de Romanos capítulo 5 y versículo 8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es, Él es el que vino una vez más a dar a conocer ese amor perfecto, ese amor profundo, ese amor verdadero por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y qué hermoso aprender acerca de nuestro Señor Jesucristo y saber que Él fue el que vino a expresar ese verdadero amor por cada uno de nosotros. Así que, mis amados hermanos y amigos, podemos ver al menos hasta donde hemos estudiado en esta ocasión, en esta lección, podemos ver cómo Jesús es el gran maestro divino que imparte enseñanza acerca de la salvación. Podemos ver cómo Jesús es el omnipresente, el que en su naturaleza divina puede estar en todas partes, como Dios también lo hace. Y también hemos aprendido, número 3, de cómo Jesús es el que expresa el verdadero y profundo y supremo amor de Dios por la humanidad. Así que podemos ver, ¿verdad?, pues todas estas cosas acerca de Jesús. La próxima semana, primeramente Dios, estaremos considerando otros aspectos adicionales que encontramos aquí en el capítulo 3 del Evangelio según Juan. Y esto será para el Dios mediante para el programa número 76 de La Verdad en Amor. Mis amados hermanos, muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión para esta lección. Dios les bendiga en gran manera. Les recuerdo una vez más, si usted vive aquí en el área, anda buscando una congregación donde reunirse y se ha movido aquí, ya sea a la ciudad de Bedford, Hearst o Euless, aquí en el estado de Texas. Bueno, la Iglesia de Cristo de Brown Trail, estamos localizados en el 1801 de la calle Brown Trail en la ciudad de Bedford, Texas. Así que pues le animamos y le extendemos la cordial invitación para que nos acompañe y así juntos podamos estudiar la palabra de nuestro Padre Celestial. Somos un grupo de hermanos que estamos esforzándonos por llevar a cabo la voluntad de Dios, por servir a nuestro Dios y poder mostrar nuestro amor, ¿verdad?, pues para con cada uno de los miembros de la familia de Dios y también aquellos que todavía no han obedecido el Evangelio. Queremos compartir el Evangelio con cada uno de ellos. Así que les animamos por favor a que visiten nuestra página web www.btidc.com. Son las iniciales de Brown Trail Iglesia de Cristo. Puede enviarnos un correo electrónico a btsop2004@yahoo.com y con mucho gusto pues responderemos su mensaje. En la página web usted puede encontrar muchos recursos para estudiar la palabra. Puede tener acceso a nuestros servicios en vivo que se transmiten todos los domingos y los miércoles a través de YouTube. Cada vez que impartimos la clase y el sermón se está transmitiendo en vivo a través del canal de la congregación de YouTube. Así que pues le animamos a que también nos visite si usted vive en otro país. Así que pues muchas gracias por acompañarnos. Recuerde laverdadenamor.com. Ahí están las lecciones previas que puede usted escuchar. Y pues muchas gracias una vez más. Dios me los bendiga. Les mando un fuerte abrazo, mis amados hermanos. Y pues con el favor de Dios nos vemos aquí la próxima semana. Dios me los bendiga. El mensaje, vamos pueblo a proclamar, recordando que la Biblia con denuedo hay que citar. Mucha Biblia,
dicen unos no queremos. Sin embargo, nuestro Padre nos anima que la usemos. Cuando hables el mensaje, asegúrate de usar la palabra que con gozo nos presenta la verdad. Las doctrinas y opiniones de los hombres desechar, porque Dios nos manda, hermanos, nuestra Biblia a citar. Por lo tanto, mi hermano, que predicas con amor, asegúrate que sea Dios que hable en tu sermón.